Comienza Canarias Conduce Segura. Esta sección está patrocinada por Fundación CEPSA. ¿Diésel o gasolina? Esta pregunta seguramente se la habrán hecho muchos conductores y conductoras a la hora de comprar un vehículo. Pero independientemente de que sea diésel o gasolina, lo que tenemos que tener claro es aplicar siempre una conducción eficiente. Hoy, en Canarias Conduce Segura, consejos y trucos para ahorrar cuando tenemos que circular. Esta sección está patrocinada por Fundación Cajamar. ¿Nos hacemos idea de cuánto CO2 emiten nuestros coches? Aplicando una conducción eficiente, ¿podríamos reducir dicha cantidad de CO2? Imaginemos que hacemos un viaje en coche de Barcelona a Madrid. ¿Qué pensarías si tuvieras que recoger del tubo de escape de tu vehículo una bolsa con 72 kilos de dióxido de carbono, el principal gas responsable del calentamiento global del planeta y por tanto causante del cambio climático? Esos 72 kilos de dióxido de carbono o CO2 sería la cantidad que generaría en ese viaje el coche promedio español, ya que, según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el promedio de emisiones de CO2 de los vehículos en España durante 2016 fue de 115,3 gramos de CO2 por kilómetro. Ya prácticamente todo el mundo reconoce que el cambio climático es un problema grave y que urge resolver, pero al mismo tiempo casi nadie al que se le pregunta es consciente de la cantidad de CO2 que emitimos cuando usamos el coche y en consecuencia de la contribución que con ello hacemos al calentamiento global del planeta, muchas veces absurdamente, pues el coche se utiliza cada vez más para hacer desplazamientos cortos que podrían evitarse fácilmente si nos trasladáramos a pie, en bicicleta o en transporte público. Cada 8 o 9 kilómetros que hagamos andando o en bici en vez de en coche es 1 kilo menos de CO2 que expulsamos a la atmósfera. Y ello por no hablar de otras sustancias contaminantes. Lamentablemente, la inmensa mayoría de los coches en circulación siguen teniendo motores de combustión interna que usan solo gasolina o gasoil como combustible. Por sus tubos de escape se desprende a la atmósfera una serie de sustancias muy nocivas para el medio ambiente y la salud. Es verdad que hay diferencias a ese respecto entre los vehículos de motor diésel y los de gasolina. Estos últimos emiten más CO2 y más monóxido de carbono y compuestos de plomo que los primeros, pero los que utilizan diésel emiten más óxidos de nitrógeno y micropartículas sólidas en formas de hollín, hidrocarburos no quemados y dióxidos de azufre. Existen otras tecnologías que no reciben el suficiente respaldo político. Tenemos por un lado los coches híbridos, que disponen a la vez de un motor de combustión interna y de un motor eléctrico, que se respaldan mutuamente, con lo que se logra que el consumo de combustible se reduzca de forma significativa. Tienen freno regenerativo, que aprovecha la energía de frenada para producir electricidad, y baterías acumuladoras. Por otro lado están los coches eléctricos, alimentados por baterías, silenciosos y que no producen emisiones contaminantes durante su uso. A pesar de que la Agencia Europea del Medio Ambiente resalta que las ventas de los híbridos, enchufables y vehículos eléctricos de batería continuaron aumentando en la Unión Europea durante 2017, lo cierto es que las ventas de estos vehículos siguen siendo una pequeña fracción del total. Es verdad que la situación está cambiando algo en algunos países. En España se podría decir que las ventas de estos vehículos se pueden contar con los dedos de las manos, aunque en este último año han aumentado. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar tanta contaminación? Desde hace ya unos cuantos años venimos hablando de lo que es la conducción eficiente. Con este tipo de conducción se puede ahorrar hasta un 15% de combustible y reducir hasta un 15% las emisiones de CO2. ¿Y cómo se pone en práctica? A continuación, en nuestra sección de consejos, lo desvelamos. Sabes que siempre me tendrás en
camino. Sabes que siempre voy a estar hasta el final. Son más de 1000 razones para estar contigo. Mutua Tinerfeña es la única aseguradora 100% canaria que está siempre con los tuyos. Con tus sueños, con todo lo que haces. Siempre contigo. Mutua Tinerfeña, 85 aniversario. Esta sección está patrocinada por Mutua Tinerfeña. La conducción eficiente. El ahorro comienza cuando nos compramos el coche. Dispositivos como los económetros, ordenadores de a bordo, dispositivos cruise control y limitadores de velocidad son de gran utilidad para el ahorro de carburante y control del consumo. Técnicas de conducción eficiente. El arranque. Debemos arrancar sin pisar el acelerador. El no pisarlo ayuda a menor consumo y a no desajustar la electrónica. Esta es inteligente para saber qué cantidad de combustible debe demandar para el arranque. Uso de la primera relación de marcha. En el inicio de la marcha, utilizar la primera solo para arrancar. Se aconseja cambiar a segunda a los 2 segundos o unos 6 metros recorridos. De no ser así, forzaremos el motor y con ello un mayor consumo de combustible. Mantener una velocidad uniforme. Cuando se acelera, se usa la energía del combustible para propulsar el coche. Parte de esta energía se desperdicia cuando se frena. Si se frena bruscamente, se necesita mucha energía con el consecuente aumento de consumo de combustible. Al circular a velocidad constante, en la medida de lo posible, el desperdicio de energía y de combustible queda limitado. Intentaremos evitar, por tanto, la aceleración y frenado innecesario. El cruise control es útil para una conducción suave y constante. Conducir a velocidad constante no solo repercute en un ahorro de carburante, sino que también tiene un efecto positivo en las emisiones, seguridad vial, flujo de tráfico y confort de los pasajeros. Moderar la velocidad. Por lógica, a mayor velocidad, mayor consumo, pero no lo hace de forma lineal, sino que el consumo se dispara. La anticipación y la previsión son claves en una conducción eficiente. El objetivo es evitar frenazos y aceleraciones innecesarios. Por ejemplo, al llegar a un semáforo, al adelantar a ciclistas o a vehículos más lentos, el hecho de anticiparse al resto del tráfico puede influir notablemente en la capacidad de realizar una conducción suave y uniforme. Uso del rodaje por inercia con una marcha engranada. Cuando tenga que reducir la velocidad o detenerse, levante el pie del acelerador y deje rodar el vehículo por su propia inercia con la marcha engranada. En estas condiciones, el consumo del vehículo es nulo, es decir, se estará circulando sin consumir carburante. Si es necesario, se frenará de forma suave acompañando la deceleración y en última instancia, si las circunstancias lo requirieran, se reduciría de marcha a la más larga en la que se pueda circular. Las ventajas de corte de inyección de combustible pueden aprovecharse también, por ejemplo, al aproximarse a un semáforo. Reduce desgaste de freno y gastos de mantenimiento. Paradas prolongadas. Apagar el motor en paradas cortas, por ejemplo, en los pasos a nivel, en los semáforos o cuando esté esperando a alguien. Cuando vuelva a encender el motor, no pise el acelerador. El consumo de combustible de un motor moderno durante el ralentí es de 0,5-0,7 litros por hora, dependiendo del tipo de motor, con lo cual apagar el motor en las situaciones adecuadas puede conllevar ahorros interesantes de combustible. Cuando espere detenerse durante más de un minuto, se recomienda apagar el motor. Utilice dispositivos de ahorro de combustible de su automóvil. Aproveche los dispositivos de ahorro de combustible como el cuentarevoluciones, el control cruise y el ordenador de a bordo.
Los coches modernos suelen venir equipados con dispositivos que ayudan a la realización de la conducción eficiente. Las manos prácticamente parece que están pegadas al volante. Necesito un poco, abro un poquito la panela de abajo. Y completamente donde estamos ahora, que es una recta, pues no hace falta quitar las manos del volante. No ponerla encima de la palanca de cambio, en el asiento, o como bien decíamos antes, en la ventana o por fuera. Empezamos a girar y no necesitamos más que un poquito de giro de volante para entrar en esta curva de izquierda. Otra curva más. Y la mirada siempre al frente y lo más lejos posible para ver qué tipo de curvas nos vamos a encontrar. Viene una curva cerrada, nos preparamos, la mano a la derecha la subimos a la 12 y empezamos a girar. No necesitamos ni girar completamente porque tampoco la curva es muy cerrada. Conductor que iba hacia arriba, conduciendo con una mano, lógicamente pues prácticamente se metió en el carril nuestro. Muy importante lo de los pulgares por dentro, porque así nos estamos sujetando nosotros mismos también a nuestra mano. En caso de que nos sudara la mano o un bache, podemos, si llevamos el pulgar por fuera, que se nos escape el volante. Otra curva cerrada a izquierda, me choca en el costado, abro y con la técnica de la curva media puedo cogerla pues, con total serenidad y sobre todo una firmeza, pero no una rigidez, al volante. Los coches de hoy en día han evolucionado, la tecnología lógicamente ha evolucionado. Tenemos direcciones asistidas, no esas resistidas antiguas que sí a lo mejor hacía falta pues meter la mano por dentro del aro del volante o ayudarnos de las dos manos para girar en una curva. Todo avanza, pero parece que la conducción, el estilo de conducción se ha quedado un poco obsoleto. De ahí que estas nuevas técnicas pues, nos ayuden a ir más cómodos y sobre todo más seguros en carretera. La conducción inteligente. Guía para ahorrar conduciendo. Muchos opinan que eso de la conducción eficiente es una utopía y que no se puede conseguir. Pero algo tendremos que hacer cuando por cada litro de combustible que consume nuestro vehículo producimos cerca de 2,5 kilogramos de CO2. En este vídeo, un conductor te va a mostrar lo fácil que es aplicar en tu día a día las técnicas de conducción eficiente. Esta nueva forma de conducir disminuye la contaminación, el consumo y aumenta la seguridad, además de suponer un ahorro económico que nunca viene mal. Por lo tanto, este conductor podemos y debemos ser cada uno de nosotros. Para empezar, nuestro conductor arranca el motor sin pisar el acelerador y utiliza la primera solo para el inicio de la marcha. Como veis, cambia a segunda a los 2 segundos aproximadamente. Apurar la primera marcha aumenta el consumo. Durante el resto del recorrido, nuestro protagonista utiliza la velocidad como referencia para cambiar de marcha. Cambia a tercera a partir de 30 km/h, a cuarta al llegar a 40 y a quinta cuando supera 50. En general, siempre es mejor circular en la marcha más larga posible y a bajas revoluciones. El conductor eficiente sabe que aumentando la distancia de seguridad consigue un mayor campo de visión que le permite ver 2 o 3 vehículos por delante. Al anticiparse a las incidencias de la circulación, consigue evitar los frenazos y acelerones bruscos que tanto afectan al consumo. Cuando hay que detener el coche, antes de pisar el freno, él deja rodar el vehículo con la marcha que está engranada en ese momento. Después frena de forma suave.
Incluso si la velocidad lo permite, detiene el coche sin reducir la marcha. El coche al ralentí durante más de 1 minuto consume más de lo necesario para arrancar. Así que en algunos semáforos y cuando la detención sea superior a 1 minuto, es conveniente apagar el motor. Con esta medida, reducimos las emisiones y ahorramos combustible. ¿Y para un viaje o trayectos largos? Por supuesto, todo lo anterior sigue valiendo, pero además, nuestro conductor, cuando va circulando a altas velocidades, nunca abre las ventanillas porque sabe que aumentan el consumo. Solo usa el aire acondicionado cuando es necesario y nunca por debajo de los 24 grados. Y la vaca y el portaequipajes solo los lleva el tiempo imprescindible. No hay que circular con ellos cuando no se les vaya a dar uso. Pero nuestro protagonista también ahorra y cuida el medio ambiente manteniendo su coche a punto. No le da pereza revisar la presión de las ruedas porque sabe que si van desinfladas aumenta el consumo y hace que las ruedas duren menos kilómetros. También sabe que por exceso de presión puede que el coche agarre menos y resulte peligroso. Hay que hacer caso a los consejos del manual de nuestro coche. Hacer las revisiones periódicas del aceite, filtros, bujías. Un motor mal reglado consume hasta un 9% más de combustible. En definitiva, todas y cada una de estas medidas van sumando ahorro. Ahorras en el consumo, ahorras en el número de visitas al taller y ahorras porque alargas la vida de tu vehículo. Pero también suman beneficios para todos, medioambientales y de seguridad vial. Por supuesto, este cambio no es inmediato, pero los pequeños gestos que hagamos hoy son necesarios para mantener nuestra calidad de vida mañana. ¿Te apuntas? Esta sección está patrocinada por Fundación Renault para la Movilidad Sostenible. El petróleo es hoy día la principal fuente de energía que mueve el mundo y lo empuja al desarrollo. Casi todo lo que vemos y casi todo lo que nos rodea se genera a partir de productos derivados del crudo. Sin embargo, tenemos que mirar hacia atrás cuando nada de esto existía y sumergirnos en el mar y en la tierra para conocer cómo se originó ese petróleo que utilizamos ahora. En ciertos periodos geológicos se produjo una masiva incorporación de materia orgánica durante la sedimentación en los fondos marinos. Esta materia orgánica es el factor más importante para la generación de petróleo. Hablamos de la roca madre. Pero, ¿cómo es capaz una roca madre de generar hidrocarburos? ¿Y cómo puede el hidrocarburo fluir por el subsuelo? Para generar hidrocarburos, la roca madre necesita temperatura elevada y un tiempo geológico, es decir, millones de años. Cuando este hidrocarburo es expulsado de la roca madre, inicia un viaje por el subsuelo aprovechando la porosidad y permeabilidad de ciertas rocas. Dicha porosidad y permeabilidad permitirá también su almacenamiento. Pero además, para que el hidrocarburo no escape a la superficie y se acumule en el subsuelo, deberá existir una roca impermeable. Y con todo, aún necesitaremos un quinto elemento, la trampa. La localización de posibles trampas en el subsuelo es una de las principales tareas en la exploración y producción de petróleo. Pero, ¿cómo las buscamos? Pues mediante vibraciones controladas. Estas vibraciones emiten ondas sísmicas que viajan por el subsuelo y que son reflejadas a la superficie. El proceso a seguir es el siguiente. Marcamos la zona de trabajo. Colocamos los receptores que registrarán las ondas sísmicas reflejadas a la superficie. Realizamos las vibraciones. Y medimos el tiempo transcurrido desde la emisión de las ondas hasta su recepción.
Esta información quedará registrada en formato digital para un posterior tratamiento matemático que nos dará una imagen del subsuelo y de la configuración geométrica de los estratos. Una vez concluido estos trabajos, restauramos el terreno dejándolo todo tal como estaba al comienzo del estudio. En aquel lugar donde los técnicos estimen que concurren estos 5 elementos y procesos: roca madre, generación-migración, almacén, roca sello y trampa, es donde se llevará a cabo la perforación de un primer pozo de exploración. Este primer pozo nos permitirá evaluar la presencia o no de hidrocarburos, y aunque el pozo sea negativo, la información que nos proporciona es muy valiosa, ya que nos permitirá evaluar si merece la pena continuar con la exploración en el área o descartar su potencial. Confirmada. ¿Es el proyecto económicamente viable? Muy importante. ¿Se apoya en un estudio de impacto ambiental e impacto social? Antes de iniciar la perforación, analizaremos los diferentes impactos ecológicos y socioculturales que puedan derivarse del proyecto, de acuerdo a las normas internas de la propia empresa y a las diferentes normativas nacionales e internacionales. Y ahora, ya con el visto bueno de las autoridades medioambientales y de las comunidades locales, comenzamos a perforar. Para ello, utilizamos una cabeza perforadora compuesta de una broca conectada a la superficie mediante un sistema de varillaje formado por tramos de tubería de acero roscados entre sí. A medida que vayamos perforando, iremos añadiendo nuevos tramos de varillaje. Para mantener la broca perforadora refrigerada y limpia, emplearemos un fluido denominado lodo de perforación. Además, utilizaremos un sistema de válvulas para controlar la presión y un sistema de seguridad para evitar que flujos incontrolados suban a la superficie. Llegamos a la roca almacén. Una vez atravesada la roca almacén susceptible de contener hidrocarburos, introducimos en el pozo sondas que nos permiten medir diferentes parámetros físicos, tanto de las rocas como de los fluidos que contienen sus poros. Con estas medidas determinaremos si la roca contiene o no hidrocarburos. Si la respuesta es positiva, bajaremos una tubería de revestimiento y entubaremos y cementaremos el pozo para proceder a realizar las pruebas de producción y la consiguiente puesta en producción. Cuando las reservas del yacimiento se agoten, procederemos al desmantelamiento y retirada de infraestructuras. En todo este proceso prima la seguridad, para que la actividad de exploración y producción no tengan consecuencias negativas sobre las personas, las instalaciones, la producción y el medio ambiente. Para alcanzar relaciones basadas en la cercanía, la confianza y la transparencia. En exploración y producción le damos prioridad a las personas, la seguridad, la calidad y la protección del medio ambiente. CEPSA. Ser más grandes es nuestro reto más apasionante. Sabes que siempre me tendrás en el camino. Sabes que siempre voy a estar hasta el final. Son más de 1000 razones para estar contigo. Mutua Tinerfeña es la única aseguradora 100% canaria que está siempre con los tuyos. Con tus sueños, con todo lo que haces. Siempre contigo. Mutua Tinerfeña, 85 aniversario. Esta sección está patrocinada por Acasef. Llegamos al final del programa de hoy de Canarias Conduce Segura, hablando de conducción eficiente. Y como han podido comprobar, no solamente ahorramos en combustible, también en aspectos tan importantes como frenos, neumáticos, todo ello para poder tener siempre un coche en buena disposición a la hora de conducir. Pero algo muy importante, cuando surtimos nuestro coche, bien sea de gasolina o diésel, tenemos que hacerlo
con un buen combustible.